¿Qué alcance puede tener el proceso de investigación cuantitativa? Suele pasar que muchas veces el estudiante se confunde en cuanto al enfoque de investigación y el tipo según su alcance. Bueno, si quieres saber un poco más sobre el enfoque de investigación, te dejo un enlace aquí arriba para que vayas y lo veas. Hoy día lo que nos preocupa en este tutorial es el alcance de la investigación cuantitativa. Ahora bien, si hemos decidido que después de hecha la revisión literaria, nuestro tema vale la pena investigarlo y es factible hacerlo, pues nos tocará definir cuál será el alcance de dicha investigación. Y pues inmediatamente nos va a surgir la duda, ¿de qué depende de que mi investigación tenga un alcance explorativo, descriptivo, correlacional o explicativo? Pues la respuesta no es sencilla, pero fundamentalmente diremos que depende de dos factores: el estado de conocimiento sobre el problema de investigación según la literatura y la perspectiva que se le quiere dar al estudio. Los estudios explorativos por lo general anteceden a los de alcance descriptivo, correlacional y explicativo, siendo así los explorativos que nos preparan el terreno con la nueva información que se ha hallado para nuevos estudios descriptivos. Los descriptivos, por su lado, preparan las descripciones y caracterizaciones para poder hacer una correlacional. Y los alcances correlacionales pues nos dan ya idea de la relación que existen entre diferentes variables y nos generan un entendimiento sobre su dinámica. Posterior a esto siguen los estudios de tipo explicativos. Estos son totalmente estructurados y llevan un alcance más allá. Nos demuestran las causas de que las variables se estén comportando así. ¿En qué consisten los estudios de alcance explorativo? Los estudios explorativos se realizan cuando el objeto o el problema de investigación ha sido poco estudiado. De hecho, no se tiene muchos datos sobre él. Y cuando la teoría nos dice que simplemente hay ideas vagas o poco estudiadas sobre el tema. O también podría ser el caso si queremos indagar nuevas perspectivas sobre un tema poco estudiado. Tal sería el caso de investigadores que quieran indagar en fenómenos desconocidos o novedosos, como en el caso de una enfermedad nueva. O podría ser en la manipulación del código genético humano para poder hacer la clonación, o incluso en algunas nuevas perspectivas de vista sobre los agujeros negros, o el incremento de posibilidad de vida hasta los 100 años, o los primeros pobladores que irán a la luna. Pues todos estos serían temas que darían investigaciones de tipo explorativo. Los estudios explorativos nos ayudan a relacionarnos con problemas probablemente desconocidos o tener información respecto a un contexto en particular. Nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. Esta clase de estudios son muy comunes en situaciones en las cuales no se tiene información. Tal fue el caso de Sigmund Freud y sus estudios de la histeria y su relación con la sexualidad, o los estudios pioneros sobre el SIDA, o también podríamos mencionar los estudios de condicionamiento clásico de Iván Pavlov y los reflejos incondicionados. Pues todos estos estudios mencionados se realizaron en diferentes épocas y diferentes lugares, pero tienen un factor en común: explorar algo poco investigado o desconocido. Con frecuencia la meta de un investigador es describir fenómenos, contextos y variables, situaciones y eventos, esto con el fin para ver cómo se manifiestan y cómo son. Los estudios descriptivos buscan describir y caracterizar los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, que únicamente pretenden medir y recoger información particular o en conjunto sobre variables o conceptos a las que se están refiriendo. Pongamos como ejemplo un profesional de la salud mental que simplemente lo que quiere es describir la personalidad.
Por lo tanto, él solamente se limitará a recoger información y medirla mediante test, ya sean de índoles proyectivos o psicométricos. Diferentes dimensiones como la hipocondria, depresión, histeria, masculinidad, feminidad, introversión social y mucho más, por de alguna manera decirlo, para poder de alguna manera luego describirla. Pues no le interesa analizar si mayor depresión se relaciona con mayor introversión social. En cambio, si pretendiera establecer relaciones entre dimensiones o asociar la personalidad con la agresividad del individuo, su estudio sería básicamente correlacional y no descriptivo. Así pues, como el anterior estudio, que era explorativo, servía para preconfigurar o descubrir cosas para el estudio descriptivo, pues también este estudio descriptivo va a servir para sentar las bases para el estudio correlacional, porque va a mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En esta clase de estudio, pues el investigador será capaz de definir o al menos visualizar qué es lo que se quiere medir y sobre qué o quiénes se va a recolectar dichos datos. Por ejemplo, si vamos a medir variables en una escuela, pues será preciso decir cuáles serán las que estarán incluidas dentro. Puede ser pues administración pública, administración privada, administración religiosa, si es laica y muchas cosas. La descripción podría ser profunda o no, pero lo que se quiere pues es medir factores o variables de dicho fenómeno que se está estudiando. Algunos ejemplos de investigación descriptiva serían: ¿cuál de los partidos políticos en una nación tiene más seguidores? ¿Cuántos votos han conseguido estos partidos políticos en las últimas elecciones nacionales o locales? Y así como qué tan favorable será la imagen que tienen frente a los votantes. Hay que recalcar que en todo lo mencionado no nos dicen las razones o los porqués, simplemente se limitan a describir. O podría ser una investigación que nos digan cuántas personas asisten a psicoterapia en una comunidad y también a qué tipo de psicoterapia asisten. Asimismo, la información sobre el número de fumadores en una determinada población, la característica de un conductor eléctrico, el número de divorcios anuales en una nación, el número de pacientes que atienden un hospital, el índice de productividad de una fábrica y la actitud hacia el aborto de un grupo de jóvenes en particular. Son ejemplos pues de información descriptiva que lo único que buscan es dar un panorama del fenómeno al que se hace referencia. ¿En qué consisten los estudios de alcance correlacional? Germán tenía un canal, Viejo Germán